Y hay estudios de la neurociencia que dicen que cuando el ser humano cree que hay solución en algo o que se puede lograr algo, automáticamente la mente se activa para crear soluciones. Pero cuando la persona cree que no existen, cae en un estado como de error. Lo que empiezan a surgir son excusas. A crecer, a experimentar acerca de la inteligencia espiritual. Es más, así le puse por nombre a la enseñanza. Inteligencia espiritual, ¿verdad? La inteligencia espiritual podemos entenderla como un atributo de Dios que está a disposición de la vida de los hijos. Es decir, Dios, dentro de su diseño contiene este atributo de Dios. ¿Qué atributo de Dios? La inteligencia espiritual. Es decir, el diseño de Dios es inteligente, pero no solamente inteligente porque es sondeable o medible según el IQ y cosas así de la tierra, sino porque es superior, ¿verdad? Es una inteligencia reinante. Y porque Él es esa inteligencia espiritual, todo lo que el Señor hace, pues contiene de ese atributo de Dios. Entonces el diseño de Dios es inteligente. Y porque el diseño de Dios es inteligente y Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es, dentro de ese diseño estamos nosotros. Y si dentro de ese diseño estamos nosotros, quiere decir que esa inteligencia está a disposición de nosotros. A disposición de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero también parte de lo que esta inteligencia propone es una actitud intencional, ¿verdad? Algo de lo que nosotros tenemos que tener claro es que, por ejemplo, la semana anterior a esta estuvimos aprendiendo un poco acerca del descanso o del reposo. Pero se necesita ser intencional en el crecimiento del espíritu. Porque si no, entonces estamos creyendo más en lo mágico. Nosotros, por la cultura occidental y más aún por la cultura latina o hispanoamericana que tenemos, somos muy místicos. Somos muy con tendencias a lo místico. Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque queremos que todo suceda sin que nosotros tengamos parte en ese algo que debe suceder. Entonces queremos que Dios me vuelva inteligente, y, ¿verdad? Que Dios me haga el milagro, así actuamos, ¿verdad? Y no es, miren, y escúchenme aquí, y no es que Dios no actúe de manera milagrosa, porque Dios esencialmente es milagroso. Pero algo que yo he entendido también es que nosotros multiplicamos y atraemos todo lo que nosotros somos. Entonces, si nosotros nos estamos convirtiendo cada día más a la semejanza, como decía el salmista David en el Salmo 17:15, que estaba en un escenario de guerra, de dificultad, él termina esa parte de la oración, o esa expresión poética, podríamos decirlo así, diciendo, ¿verdad? Yo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Es decir, el despertar a la semejanza de Dios lo que provoca es precisamente esa multiplicación de la imagen de Dios en nosotros. Entonces, si nosotros nos estamos haciendo más a la imagen de Dios, ¿qué vamos a traer? Todas las cosas que Dios atraería. Por eso es que la Escritura dice que los señales, milagros y prodigios que dice, los seguirán. ¿A quiénes siguen? Aquellos que están multiplicando, replicando espiritualmente cada día más la semejanza de Dios,
¿verdad? En ocasiones vivimos de problema en problema porque lo que atraemos son puros problemas, ¿verdad? ¿Y por qué atraemos puros problemas? Porque así estamos todo el tiempo, creyendo inconscientemente en el conflicto. Entonces proyectamos de alguna manera esa semejanza de conflicto. Entonces, ¿qué se multiplica en nuestras vidas? El conflicto, ¿o no? ¿Y saben cuál es el problema? Que no somos responsables con nosotros mismos. Y decimos, la verdad es que yo atraigo el conflicto, ¿verdad? Entonces, lo más fácil en nuestro subconsciente, la forma en la que actúa es hacer responsable a alguien. Y entonces ese alguien me sirve como un espejo de mí, ¿verdad? Todo esto es importante que nosotros vayamos entendiéndolo, vayamos comprendiéndolo, porque no es que Dios no actúe de manera milagrosa, pero en la medida en la que nosotros seamos cada día más la semejanza de Dios, esa misma vida va a producir y multiplicar que la semejanza de Dios produzca esa vida milagrosa en nuestras vidas. Amén. Muy bien, entonces es importante crecer en la semejanza de Dios con intencionalidad. Digan conmigo, intención. Nuevamente, intención. Esto ya no, porque no es mágico, es espiritual. Este asunto es espiritual, ¿verdad? Y la espiritualidad de Dios, el Espíritu de Dios requiere corazones intencionales. Que vimos hace 2 semanas más o menos, cuando hablábamos sobre el compromiso sincero parte 2. Ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de corazones dispuestos a obedecer a Dios, ¿verdad? Vimos cómo Esdras preparó su corazón, ¿o no? ¿Verdad? Y dice que preparó su corazón para absorber la palabra. ¿Y para qué absorbió la palabra? Porque él sabía que iba a propagar la palabra. Miren, la escritura dice que los que han creído confiesan con su boca que Dios es su Señor. Es decir, aquel en quien Dios se introduce, es inevitable que tenga a Dios en sus labios, pero no de manera vana, sino como una experiencia de vida que habla de una realidad en tu corazón, ¿verdad? Vimos también el caso del apóstol Juan, que Dios le dice que coma el librito, ¿verdad? En Apocalipsis 10, y dice que él comió del librito y que fue amargo para su vientre, dice, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el apóstol Juan? Ser obediente. Es decir, ¿qué características vemos ahí? Intencionalidad a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la inteligencia espiritual es un atributo de Dios, pero que requiere intención, porque es parte del desarrollo, del crecimiento en la semejanza de Dios. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces lo que dice 1 Corintios, la carta a los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren, el apóstol Pablo no le estaba diciendo a la gente que fueran robots, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a las personas es que su expresión revelara la misma condición en el corazón de todos. ¿Sí me estoy explicando? Hay versiones que hablan de que crezcamos en el mismo sentir, pero también dice estas otras versiones que en el mismo propósito. Y que entonces en la multiplicación de Dios en nuestras vidas, nosotros tengamos en común el mismo sentir por Dios, la misma entrega por Dios. Porque si esto sucede, seguramente habrá un alto a cuestiones humanas a las que el ser humano está muy propicio a caer.
divisiones, conflictos. Dice la Escritura que el fruto de la carne es que contiendas, chismes, murmuraciones, hechicería, todo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero por otro lado, Gálatas dice que el fruto del Espíritu es que paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, ¿verdad? Amor. Dice, ante tales cosas no hay ley, porque no hay ley humana que pueda sujetar a un espíritu que es superior. No hay fuerza universal que pueda contener al Dios que creó todas las fuerzas y leyes universales. Entonces no existe ley alguna sobre esa vida espiritual. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que la vida espiritual reina sobre las leyes fundamentales, reina sobre las fuerzas universales. ¿Por qué? Porque es esa vida la que los creó. Entonces esa vida es superior, es abundante. Imagínate tú que nosotros como seres humanos no podemos invalidar la fuerza de la gravedad, por ejemplo. No, yo aquí no creo en la fuerza de la gravedad y me tiro desde un tercer nivel y yo vuelo, ¿va? Y quien piense así, lo más seguro es que caiga. Y no solo caiga, se quiebre, truene, suene y relampaguee. Y el milagro está en que se levante, no en que vuele, sino en que se levante después de ese acto de inteligencia espiritual. Entonces vamos a ver que hay una vida superior, una vida altamente inteligente que produce de sus efectos y entonces genera de esa vida. Tanto que el ser humano tuvo que unir 3 leyes para que entonces pudieran aprender a volar aviones, porque si no podían invalidar la fuerza de la gravedad. Pero dice la Escritura que la vida espiritual reina sobre cualquier ley. La ley de Moisés sobre la ley universal, sobre cualquier fuerza de gravedad. En otras palabras, podemos darnos cuenta que hay una vida espiritual que en el momento en el que se convierta en realidad, por la intencionalidad, por el compromiso de los hijos de Dios a esta vida espiritual, no va a haber cosa alguna que la pueda limitar. Y entonces se va a multiplicar en estos hijos, en estas comunidades y en este cuerpo, el que entonces sea Dios quien reine en el corazón de ellos. Y entonces vamos a hablar una misma cosa. Vamos a tener un mismo sentir y vamos a tener un mismo propósito, un mismo parecer, una misma mentalidad sobre las cosas. Quiere decir que si yo soy intencional, si tú eres intencional a esta vida espiritual, es altamente probable y posible que la vida espiritual, a la que ninguna ley la sujete, empiece a tomar el control de nuestras vidas. Y entonces empiecen o dejen de haber muchas de las excusas que nosotros creemos que limitan la vida espiritual. Imagínate tú que si ninguna fuerza, ninguna ley universal, ni siquiera la ley de Moisés puede contener la vida espiritual, ¿cómo es posible que una excusa así? Yo les compartía esto y hay estudios de la neurociencia que dicen que cuando el ser humano cree que hay solución en algo o que se puede lograr algo, automáticamente la mente se activa para crear soluciones. Pero cuando la persona cree que no existen, cae en un estado como de error o de fracaso, lo que empiezan a surgir son excusas. ¿Te das cuenta? O sea, si el Espíritu de Dios empieza a tomar el corazón de los hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a hablar una misma cosa en el sentir de Dios. Porque nuestros sentimientos empiezan a estar bajo la vida espiritual de Dios. El Espíritu Santo, la presencia de Cristo Jesús, está tomando el control de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hablamos. Tú no sé si te has dado cuenta, pero tú puedes conocer la profundidad del corazón de alguien con una simple conversación. Bueno, tal vez no todas las cosas, pero en una conversación te das cuenta cómo está la persona por lo que habla.
quién está en control de su vida. Entonces el apóstol Pablo invitaba a la iglesia a que pudieran hablar una misma cosa, no porque el apóstol Pablo les estaba diciendo qué hablar, sino porque los estaba invitando a sentir lo mismo por Dios. Que hubiera un sentir real y genuino por Dios, apasionado por Dios, de amar a Dios, de estar enamorado de la gracia, del propósito y de la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, eso se habla, ¿o no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Más hijos de Dios intencionales en el crecimiento de esta vida. Y al tener más hijos intencionales, como hemos visto en el compromiso sincero número 2, entonces es inevitable que exista una multiplicación del sentir, del propósito, del querer la voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que hay una palabra, vamos a ver. Dice que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Miren, esto es verdaderamente poderoso. Porque hay divisiones en un lugar, porque hay diferentes sentires, hay diferentes pensamientos, hay diferentes deseos, hay diferentes anhelos. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, en el momento en el que ustedes tengan a Dios como la razón de su sentir, y el propósito de Dios como la razón de su sentir, van a dejar de haber divisiones. Porque entonces todos vamos a tener un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo. ¿Y cuál era el deseo? Propagar el evangelio del reino, la vida de Dios, que más hijos pudieran ser transformados. Y cuando eso tome el control de todos nuestros corazones, ya no vamos a estar en las cuestiones domésticas, que aquel contra aquel, que divisiones, que conflictos. Y entonces les dice esta palabra, que estén completamente unidos. Esta palabra unidos viene del griego katartizo, y traducido al español significa estar ajustados adecuadamente para estar en un buen estado de funcionamiento. Es decir, lo que la inteligencia espiritual empieza a generar son soluciones para hacer a la iglesia poderosa, reubicarla en ese diseño en donde no hay ley que contenga esa vida, esa fuerza. Entonces, si nosotros crecemos en esa vida, en ese entendimiento y en esa inteligencia, lo más seguro es de que nosotros vamos a empezarle a poner fin a una serie de situaciones que la inteligencia espiritual resuelve fácilmente, como las divisiones, como el no estar unidos y como el no tener el mismo sentir, el mismo parecer y el mismo propósito. Cuando tú te pones de acuerdo con alguien, empiezan a hablar una misma cosa. Pero cuando tú no estás de acuerdo con alguien, es casi que la batalla de quién gana, ¿verdad? Porque lo que predomina no es Dios, es el orgullo, es la voluntad humana. Y entonces, como no podemos darle lugar con inteligencia, tratamos de hacerlo con fuerza. Cuando la inteligencia deja de tener lugar, se trata de imponer la fuerza. Entonces somos abusivos, somos hirientes, somos agresivos. Pero la inteligencia espiritual, si algo produce y multiplica, es que nosotros seamos altamente solucionadores y efectivos. Por eso, en la medida que este mismo sentir, esta misma mente y este mismo propósito gobierne, nosotros vamos a dejar de tener menos problemas y vamos a empezar a tener más soluciones. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, es importante que crezcamos en esa unidad, porque entonces vamos a ser ajustados adecuadamente para funcionar correctamente. La iglesia de Dios, ordenada según el diseño inteligente de Dios, ministrada por la inteligencia de Dios, es altamente poderosa. Tú te vas a dar cuenta que en la medida en la que tu inteligencia en el Señor cada vez madure, tú vas a quedar menos enredado en cositas de la vida.
Uy, me dijo, ay, todo un drama, todo. Porque la misma inteligencia espiritual multiplica la inteligencia emocional. Una inteligencia emocional que está gobernada por una inteligencia superior. ¿Cuál es? La espiritual. Y ante esta vida, y ante esta inteligencia, y ante este espíritu, no hay ley, ¿verdad? Por eso uno de los grandes o principales desafíos para nosotros como hijos de Dios es recibir un reajuste en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro querer, en nuestra inteligencia de parte de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces, yo no sé si han escuchado esto, ¿verdad? Que decimos, no, todos pensamos diferente. Sí, por supuesto, pero la idea es que cada día lo que pensemos sea ministrado, instruido por la inteligencia de Dios. Entonces, si cada día lo que instruye es la inteligencia de Dios, seguramente cada día vamos a estar más de acuerdo, porque no creo que la inteligencia de Dios lo que quiera sea conflicto. ¿Sí me estoy explicando? En la medida que el Espíritu Santo de Dios empiece a tomar el control de nuestros corazones, vamos a empezar a tener, quizás diciéndola de diferente manera, un mismo sentir sobre alguna misma cosa. Y no va a ser el de mi voluntad desesperada, sino el de la inteligencia de Dios. Y la inteligencia de Dios multiplica la paz en el corazón del hombre, porque te hace ver cosas que humanamente probablemente no habías visto. Pero esto es posible, y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Esto es posible, pero ¿qué se necesita? Ser intencionales. Esa es una palabra clave en nuestras vidas, la intencionalidad. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Miren, esto a mí me parece wow, porque cuando nosotros vemos y retrocedemos al Antiguo Testamento, hay un pueblo que sale libre de Egipto, ¿verdad? Pero nosotros hay dos condiciones que multiplican todas las demás otras cosas en ese pueblo. Y estas dos condiciones son la incredulidad y la desobediencia. Y entonces aquí el escritor de los Hebreos está haciendo referencia precisamente a esas dos condiciones que tuvieron el pueblo de Israel al salir de Egipto: incredulidad y desobediencia. Y por la incredulidad dice que endurecieron su corazón. Y la historia nosotros sabemos cómo termina, ¿o no? ¿Qué vimos nosotros con el pueblo de Israel? Un pueblo que fue librado por la mano milagrosa de Dios, pero que en su incredulidad se negaron, dice aquí la escritura, a escuchar la voz de Dios. Tú sabes lo que hace la incredulidad en el corazón del hombre. No es que el hombre no entienda, es que se rehúsa por voluntad a no entender. Es decir, no es que no tenga la inteligencia de comprender, es que no la quiere aceptar. Eso es alguien incrédulo. Muchas veces nosotros decimos, no tengo la inteligencia. No, tú la tienes porque es ministrada por Dios. Lo que probablemente necesitas es la voluntad. Entonces esa falta de voluntad es la que se multiplicó en el pueblo de Israel, y entonces alguien incrédulo, por la obstinación de su corazón,
automáticamente lo que hace es desobedecer la palabra de Dios. Por eso es que incluso en Jeremías capítulo 16 y versículo 12 nosotros podemos ver como una réplica nuevamente a esto. Y dice, bueno, esto fue antes, dice: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Es decir, Jeremías le estaba hablando a un pueblo incrédulo, no porque no le entendieran, no querían entenderle. Es distinto. ¿No te ha pasado que en ocasiones hablas con alguien y la persona te dice: no entiendo? Y tú dices: pero si esto es 1 más 1. No entiendo. No, tú lo que tienes es obstinación en tu corazón. Porque no es que no tengas la capacidad de parte de Dios para entender, es que tú no deseas entenderlo. Y este fue el pecado del pueblo de Israel. La incredulidad. Y la incredulidad y la desobediencia van de la mano. Entonces aquí Jeremías, esto fue como en el año, no me recuerdo si fue como en 600 años antes de Cristo. Había un pueblo al que Jeremías le estaba hablando de parte de Dios, y este pueblo era necio, era incrédulo, era obstinado. No era que no le entendieran, es que no lo querían escuchar por la condición de su corazón. ¿Y qué había en ese corazón? Orgullo. Y como había orgullo en el corazón de ese pueblo, entonces Jeremías le está diciendo: tu corazón es malo, porque no es que tú no me entiendas, es que tú no me quieres entender. Y este pueblo estaba siendo capturado y destruido por los babilónicos, al punto que Israel estaba siendo completamente destruida. Y Jeremías, de parte de Dios, les estaba hablando y diciendo qué hacer. Y les dice: ustedes están peor que los de Israel, que el pueblo que salió de Egipto. Sus papás eran incrédulos, obstinados, pero ustedes están peor. Eso le está diciendo, porque les estoy hablando y no oyen lo que les estoy diciendo. No es que no entiendan lo que les estoy diciendo, no quieren comprender lo que te estoy diciendo, lo que le estoy diciendo de parte de Dios. ¿Y cuál fue el resultado también de ese pueblo? Para ese tiempo, la destrucción total de Israel a manos de los babilónicos. Y años atrás, ¿qué había pasado? El pueblo de Israel, por su incredulidad y obstinación, desobedecieron. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. Es decir, referencias ya tenían. Quien desconoce su historia está condenado a repetirla. Pero a veces puede más, dice la escritura en este sentido, un corazón malvado. ¿Y cuál es ese corazón malvado del que habla la escritura? De aquel corazón que se llena de obstinación, y entonces se llena de el deseo de no entender, y entonces voluntariamente desobedecer. Pasó con el ejemplo de los talentos. Dice que vino Dios y le dio talentos y capacidades. Intentámoslo esto como inteligencia. Dios le distribuyó inteligencia, capacidades a cada uno. Cuando regresó Dios por las capacidades, la inteligencia, el talento, hubo uno que le dijo: yo no hice nada porque yo sé que tú recoges donde no has dado nada. Que eres malo, le dice. No, malo tú, por incrédulo. Es la misma condición. Por obstinado decidiste no entender y por lo tanto voluntariamente desobedecer. Por eso es que Ezequiel profetiza la necesidad de un corazón nuevo, porque este corazón nuevo, con este espíritu nuevo de carne, multiplica la inteligencia de Dios. Y parte de la actitud y de la inteligencia de Dios en el ser humano es la capacidad de aprender. Pero ¿quién aprende? El que desea aprender. Y entonces, si tu corazón desea aprender y eres parte de la iglesia hambrienta por la palabra de Dios, ¿qué es lo que haces tú? Disponer tu corazón con humildad a entender la voz de Dios.
¿Te das cuenta? Entonces aquí existía una voluntad de no querer entender. No era falta de inteligencia, era falta de voluntad. Y las consecuencias las sabemos todos. Aquí en este caso en Jeremías, Israel destruido, esclavizado y los babilonios reinando. Volvieron a ser esclavos y al pueblo de Israel saliendo de Egipto, muertos todos. La escritura dice que Dios a los israelitas les dio pan y agua, ¿verdad? Leche, si no estoy mal. Y son ellos los que dicen, y esto es maná. Es el pueblo de Israel básicamente el que le pone ese nombre. Pero el maná era como una forma despectiva de referirse a lo milagroso que Dios estaba haciendo para darles de comer. ¿Por la qué? Incredulidad. ¿O acaso ese no es un corazón malvado? Yo hace unos días le decía a alguien, me decía, pasó una persona pidiéndome dinero, pero miren, a mí me llega al punto que me da cierto temor darle dinero cuando alguien te pide, porque ya he tenido la experiencia que si no les gusta te la regresan. Entonces uno se queda como, no sé si ayudarte, hacete para allá y te la... Voy a subirle vidrio rápido, te la tiran, ya nos ha pasado y ¡pah! No sé qué es peor. ¿Sí me estoy explicando? Esa es pura obstinación, porque se está pidiendo ayuda, pero no se quiere recibir la ayuda. Es algo similar. El pueblo estaba necesitado de la inteligencia, de la dirección de Dios, pero se rehusaba a recibir la inteligencia, a usar la inteligencia. Entonces podemos darnos cuenta que la incredulidad y la desobediencia van de la mano, y esto multiplica en el corazón del ser humano entonces pensamientos egoístas, y esto no es parte de la inteligencia o del diseño de Dios para con sus hijos, porque en el despertar de la inteligencia, si algo se multiplica en el corazón del ser humano, es la decisión de aprender. Tú vas a darte cuenta qué tan inteligente o alguien está poniendo en evidencia la inteligencia que Dios le ha dado, porque estás viendo que está dispuesto a seguir desarrollándose. Es decir, Dios a nosotros nos dio de su inteligencia. Digan conmigo, Dios me dio de su inteligencia. ¿Quiénes creen que Dios nos ha dado de su inteligencia? Y la inteligencia no es obstinación. No, yo soy bien inteligente, a mí no. Desde ahí empecemos a dudar. Porque la inteligencia se desarrolla de manera intencional, más una vida espiritual. Vamos a ver lo que dice la carta a los Romanos 12:1. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, por esa misma historia que se sigue multiplicando hasta el día de hoy, le dice a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y los romanos tenían mucha influencia de los griegos. Para los griegos, ¿qué era lo importante? Y eso nosotros sabemos, el cuerpo. El Dios no sé qué y el cuerpo, ¿verdad? Entre más musculoso, más atractivo. Ellos idolatraban el cuerpo, pero también idolatraban la sabiduría, la inteligencia humana. Si no, ¿dónde está Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos? Tanto que los griegos esperaban a Jesús así, filosofando. Entonces cuando lo vieron que no andaba ahí filosofando, este no es. Y así. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo cuál es la historia, les está diciendo: hermanos, por las misericordias de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y qué dice la escritura? Que Dios no espera sacrificio sino obediencia. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia, a los romanos, es que fueran y presentaran en obediencia su vida como ese culto racional, como ese sacrificio. ¿Pero por qué? Porque está obedeciendo.
Porque en la desobediencia ya se había visto y se ha visto a lo largo de la historia lo que la incredulidad y la desobediencia producen. ¿Y qué ha multiplicado la incredulidad, la obstinación, el orgullo, los pensamientos en el corazón de los hombres? Su destrucción. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo: dejen de idolatrar la idea de esa cultura de estar idolatrando el cuerpo y la mente, y preséntense obedientemente. Que ese sea el culto racional. Es decir, este culto racional viene del griego lógicos, de un razonamiento divino, algo lógico para Dios. Esa acción de rendir su voluntad es un acto de inteligencia, porque es parte de lo lógico que Dios espera que haga un corazón nuevo. No se puede esperar de alguien que no tiene un corazón nuevo, pero sí para Dios eso es lo lógico que suceda con aquel que tiene un corazón nuevo, un despertar de la inteligencia espiritual. Es decir, eso es inteligencia que Dios te ha dado. Y por eso dice, y nos lleva la Escritura a que todo pensamiento que se levante contra el conocimiento lo sometamos a ese entendimiento, a esa inteligencia, a esa sabiduría, porque eso es lo lógico que suceda para el que ha recibido un corazón nuevo. Y como ha recibido un corazón nuevo, ha recibido inteligencia nueva, ha recibido sabiduría nueva. O sea, esto es verdaderamente maravilloso y glorioso, porque Dios a nosotros no nos abandonó para que lo viéramos qué era lo que pasaba con nosotros. Nos dio un espíritu, y su espíritu está por encima de cualquier ley y cualquier fuerza. ¿Cómo no va a ser posible atender con inteligencia la voz de Dios? Y entonces presentarnos como un sacrificio vivo, y ese es nuestro culto racional, obedeciendo la lógica de Dios. ¿Cuál es la lógica de Dios? Que a quienes les han dado un corazón nuevo, lo presenten junto con su cuerpo como un sacrificio vivo. Porque no está reinando la obstinación, sino el hambre, porque la palabra de Dios sea nuestro alimento. Por eso es que nosotros necesitamos estar fervientes, como esa olla hirviendo por Dios. Hambre por la palabra de Dios, hambre por el Espíritu de Dios, hambre por la inteligencia de Dios, hambre por el conocimiento de Dios, hambre por la sabiduría de Dios. Y el hambre pone en evidencia la intencionalidad de un corazón inteligente. Si lo estamos viendo, miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No es que Dios nos esté diciendo directamente ovejas. Pero yo no sé si nosotros conocemos cómo es una oveja sin pastor. Se pierde, se loquea, y hasta es capaz de suicidarse si hay un barranco y no tiene pastor. Ahí, así se tira una, se tira otra, y ahí se van matando todas. Es decir, hay una carencia de inteligencia. Sí me estoy dando a entender. Por eso dice, las ovejas que son bien dirigidas, no es porque se vuelven súper inteligentes y ahí vengo Jesús, ¿verdad? Sino porque dice, escuchan mi voz. Es decir, son dirigidas por la voz, por el Espíritu, por la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, por la palabra ¿de quién? De Dios. Y estas ovejas, a pesar
de sus carencias, no se pierden, que tienen pastor. Por la voz del pastor. ¿Y qué es lo que dice la carta a los romanos? Que los que son hijos de Dios son dirigidos ¿por qué? Por Dios, por su espíritu, por su voz, por su dirección, por su instrucción. ¿Por qué el pueblo, dice la escritura, pereció? Simple y sencillamente porque les faltó el conocimiento. ¿Y ese conocimiento de quién venía? De Dios. ¿Sí me estoy explicando con esto? Es decir, muchas veces el corazón obstinado nos conduce por una vida en desobediencia y entonces dejamos de escuchar la voz. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Muerto. Después, ¿qué le pasó al pueblo de Israel con Jeremías? Destruido. ¿Y qué está diciendo Jesús? ¿Qué pasa con unas ovejas que no tienen la dirección del Espíritu, de la voz de Dios? Se pierden. Si algo necesitamos como hijos de Dios es ser instruidos por su voz, ministrados por la vida del Espíritu Santo, porque es en esa intencionalidad que se desarrolla la inteligencia de Dios. Entonces vas a enfrentarte a escenarios desafiantes, pero ya no vas a actuar como quien no tiene la inteligencia de Dios, porque eres dirigido por Dios. El ejemplo es David también en el Antiguo Testamento. Estaba bajo ataque asediado y él poéticamente decía que su necesidad era abrir los ojos a la semejanza de Dios. ¿O acaso no Santiago decía? Hay una sabiduría, decía, que es animal y diabólica, pero hay otra que viene de lo alto. ¿Y cuál es el ejemplo que la Escritura está utilizando? Que cuando no somos dirigidos por Dios, podemos ser como ovejas sin pastor. ¿Y qué pasa con las ovejas sin pastor? Pueden terminar hasta muertas. Es un milagro cuando aparece una después de no sé cuántos años y aparece así repeluda, ¿verdad? Pero ella es la excepción, ella no es la regla. Eso no es lo que le pasa a todas. Inclusive es el milagro y por eso es la alegría que no se mató. ¿Qué necesitamos entonces? La inteligencia de Dios, la voz de Dios. Por eso necesitamos nosotros exponernos a la palabra de Dios, tener nuestros momentos de comunión y de oración y de intimidad con Dios, de disfrute. Necesitamos nuestros momentos de tomar la palabra y leerla con entendimiento y con inteligencia. Y necesitamos de conversaciones con hermanos en la fe que están desarrollándose cada día más en la expresión y que es visible el amor, la gracia, la sabiduría y la inteligencia. Y porque somos inteligencia, expresión de Dios, estamos dispuestos e intencionalmente abiertos a aprender. Eso es lo que hace el inteligente. Miren lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pasamos del ejemplo, ¿verdad?, de las ovejas sin pastor, y cuando nosotros llegamos a la vida con el Señor, ¿cuál es la referencia que utiliza Dios? Tenernos como su familia. Y Dios, mi pregunta es inteligente? Dios no solamente es inteligente, Dios es la inteligencia. Y cuando nosotros dentro de este diseño entonces escuchamos la voz de Dios, lo que hace Dios es hablar de nosotros, pero ya no como las ovejas, sino como parte de la familia. Quiere decir que esta familia comparte algo con Dios para ser familia, y comparte de su espíritu, de su vida, de su inteligencia, de su sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento, de su fortaleza,
de su entendimiento, de su gracia, de su amor. Porque participamos de Dios ya no como extranjeros, ya no como advenedizos, sino como alguien que tiene parte con Él y de Él. Y es por eso entonces que somos nosotros escogidos por Dios para expresar una inteligencia abundante, gloriosa, poderosa, eterna, que produce convicciones altamente poderosas y efectivas y espirituales que transforman nuestro corazón. Porque aquello que fue profetizado de un corazón nuevo empieza a producirse en nosotros, empieza a multiplicarse en nosotros. Y inclusive ya hay estudios que ahora dicen que no todo pariente es familia, porque Dios constituye por medio de la vida del Espíritu una familia en donde probablemente no todos somos parientes, porque no tenemos al mismo Padre humano, pero sí la misma vida espiritual. Y en esa misma vida espiritual que compartimos con Dios de su inteligencia. Y esa inteligencia espiritual muchas veces probablemente haga que dentro de tus entornos, y esto también ya hasta así lo tipifican los psicólogos como la oveja negra, no porque estés haciendo cosas malas, sino simple y sencillamente tienes una expresión de inteligencia en tu entorno, distinto a lo que convencional y tradicionalmente se piensa y se quiere. Ay, pastor, usted porque no sabe lo que me ha... Lo más seguro es que todos hemos transitado por ahí. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de eso? Que Dios está despertando generaciones que seguramente van a multiplicar cada día más familias según el diseño de Dios. Porque ahora participamos de la familia de Dios con una inteligencia espiritual. Y con esto voy a terminar lo que dice Primera de Pedro en la versión que lo mandé, por favor. Primera de Pedro 1:13, si no estoy mal. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Dice, dispónganse, sean intencionales para actuar ¿cómo? Con inteligencia. Tengan dominio propio, que viene de parte del Espíritu de Dios, y pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Cristo en nuestros corazones. ¿Qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? Intencionalidad, disposición. ¿Actuar cómo? Con inteligencia, aguardando ¿en qué? La gracia de Dios. ¿Y qué hará la gracia de Dios? Revelar a Jesucristo en nuestro corazón. Te dice, actúa precipitadamente, con incontinencia, di todo lo que sientes, piensas, decláralo, fírmalo, corre, desaparece. No dice nada de eso. Proponte, en otras palabras, actuar inteligentemente, con dominio. Espera en la gracia que producirá y multiplicará la revelación de Jesucristo en tu corazón. Es así como actúa la inteligencia de Dios. No con ansiedad, no con afán, no con desesperanza, no con necedad, no con incredulidad y no con desobediencia. Dirigida por la voz de Dios, para que no terminemos como ovejas sin pastor. Tenemos pastor que nos instruye en la vida espiritual, lo tenemos. ¿En qué aguardamos? ¿En nuestros temores, en nuestra desesperanza? No, en la gracia. ¿Nos disponemos a cometer locuras? No, a actuar con inteligencia,
Actuamos desesperadamente, abandono, no, con dominio. ¿Te das cuenta cómo la inteligencia de Dios se multiplica en nuestras vidas? ¿Y quién entonces, actuando por medio de esta inteligencia, va a terminar como oveja perdida? Ninguno. Porque a los que conforme a este diseño del propósito de la inteligencia de Dios se hacen, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quién es el que puede verlo? Aquel que se ha dispuesto a actuar con inteligencia en medio de los escenarios. ¿Te das cuenta cómo es que nosotros no vivimos los escenarios en locura, sino dispuestos a actuar en inteligencia, guiados por Dios, guiados por la voz de Dios, instruidos por la gracia que revela a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Quiénes creen que pueden y son esa generación que Dios ha escogido para expresar la inteligencia del Espíritu? Yo lo creo. Y con esto voy a finalizar con esta frase que personalmente me gustó mucho. Y dice: eres tú, cuando te hablas, quien determina si has caído en un bache o en una tumba. Por eso dice la Escritura que el justo puede caer, pero la caída del justo lo único que hace es producir una expresión mayor, por lo que la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo y la inteligencia y la sabiduría produce en el justo, en el Hijo de Dios, en los ministros de Dios. Amén.